2, 1, probando. 3, 1, 2. 1, 2, 3, probando. ¿Ya se escucha? Listo. Pues les pedimos una disculpa a todos los que estaban conectados. Tuvimos aquí un problema técnico con la parte de los micrófonos, ¿verdad? Aquí en la estación de radio. Pero bueno, ya estamos retomando y estábamos recapitulando un poquito la parte de la escucha, ¿verdad? Ajá. La escucha activa dentro de la comunicación. Así es. Y bueno, mencionaba lo del o sea, realmente estar atento, ¿no? Al mensaje sin tener la disposición de responder si no te lo solicitan, ¿no? Ahora, ese es en primer paso que yo considero. No sé cuál tú podrías sumarle, por ejemplo. Bueno, dentro de esto también, como tú mismo lo dijiste, lo primero es mordernos la lengua y quedarnos callados, ¿no? Porque si una persona se acerca a nosotros, es precisamente para ser escuchado primero. Y nos va a... Y hay que dejarlo, como tú dices, que vacíe todo lo que quiere decir. Y nosotros tenemos que mostrar nuestra maestría emocional, el manejo de nuestras emociones, ¿verdad? Como ya lo habíamos platicado en otros programas, que a pesar de que a lo mejor hay algo que me esté molestando, es decir, bueno, ¿por qué me está molestando esto que está diciendo? Pero quedarme callado, ¿no? Y desde otro punto de vista honesto y sincero es asentir, precisamente generar ese canal de empatía. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que agregaría a la práctica de la escucha activa es hacer contacto visual con la persona, es realmente estar presente para ella y asentir con la cabeza, tal vez tener una apertura corporal, ¿verdad? Siempre con el cuerpo tal vez hacia adelante, y esto se va practicando, no es algo que sea tan fácil ni sencillo de seguir, pero si tú lo practicas te vas a ir dando cuenta cómo va mejorando esa escucha activa que puedes tener. Debes de, obviamente, para mí, creo que lo primordial es quedarse callado, después generar esa parte empática con la persona, asintiendo con la cabeza, o tal vez una parafraseo, entiendo perfectamente, sí, no sé, algunas cosas que te salgan de manera natural y espontánea, ¿no? Y la otra parte fundamental es, una vez que se queda callado, pues es procesar ese mensaje que nos mandó y hablar con un lenguaje poderoso, que es decir, yo, ¿verdad? Yo entendí o lo que me quisiste decir y yo pude entender es esto, y hacerle un breve resumen de lo que nos dijo y validarlo con la persona. Así es, sí, de la idea principal, ¿no? O sea, no necesitas recapitular todo el mensaje, pero igual y la idea principal es retomarla y ver corroborar si es lo que quería la persona transmitir. Y se van a dar cuenta, si lo hacen, o si se los hacen, cómo es muy favorable la respuesta, ¿no? Del interlocutor al darse cuenta que, oye, pues sí me estás poniendo atención, o sea, no estás divagando, no me estás dando el avión. No estás viendo el No celular. estás viendo el celular. O sea, incluso hasta mencionabas hace ratito, o sea, el utilizar un lenguaje corporal un tanto parecido, ¿no? O sea, el a lo mejor mostrar posturas similares, que no se, obviamente que no se note que le estamos así arremedando, pero eso más que nada se hace, no es lo que genera el rapport, ¿no? Lo que se llama la conexión entre las personas para poder generar la empatía. Y cómo esto ayuda a ese reporte. O sea, no es nada más porque, ay, pues voy a tratar de mostrar algo y queda superficialmente. O sea, todo esto, toda la comunicación, no solo es hablar, ¿no? El lenguaje no verbal es muy poderoso. Seguramente lo han escuchado mucho, ¿no? Cuando dicen, oye, si vas a dar una presentación, una conferencia, el lenguaje no verbal es muy poderoso. Pero no solo en presentaciones, o sea, en una comunicación así, uno a uno, es muy poderoso porque abre canales, o sea, no solamente es escuchar la voz y solamente parar oreja, sino todo el contexto, ¿no? Abrir las manos, eso es muy, muy importante. Y finalmente es, como les decimos,
Esto se practica. ¿Y cómo lo puedes practicar? Yo te invito a que lo pongas en práctica con tus padres, con tus hermanos, si tienes hijos, con tus compañeros. Luego me topo con alumnos que se dicen introvertidos y que no socializan mucho, ¿verdad? Y creo que una práctica muy interesante para aprender a comunicarse y a perder el miedo a la comunicación, tanto para una exposición como para presentar un proyecto, para una entrevista, es practicar la comunicación y la escucha. Y la única manera de hacerlo es romper esas barreras que te limitan y ir practicando. Lo primero es dejar hablar a la persona, generar esa empatía, ese rapport que hace que nuestras neuronas espejo famosas conecten, ¿verdad? Y se pueda dar esa danza libre de opiniones y de puntos de vista que son importantes para poder llevar a cabo este canal de comunicación. Los líderes, que muchos de ustedes llevan gente y liderazgo, pues requieren ir trabajando estas habilidades de escucha activa y de comunicación para validar los mensajes, porque un mensaje que no se valida, pues simplemente es una interpretación de lo que la otra persona dice, ¿cierto? Sí. Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero con humildad ontológica sí requieres entender lo que la otra persona te está diciendo y decir, entiendo perfectamente lo que me quieres decir, pero yo tengo también este punto de vista. ¿Tú qué opinas de él? Claro. ¿No? Exactamente. Ok, oye, y hablando de comunicación asertiva, hay conversaciones que son complicadas, ¿no? Son conversaciones, por ejemplo, un tema, tratar con tu pareja sobre una situación molesta, pues es un tema complicado. Un tema, tratar de algún comportamiento difícil con tus hijos, pues el tuyo es muy pequeño todavía, pero también suele ser un tema difícil. Pero en las empresas, la comunicación y los temas y conversaciones difíciles son muchísimos, ¿no? ¿Cómo nuestro auditorio y nuestra gente de Facebook Live puede llevar a cabo una conversación difícil? ¿Existe algún método, alguna práctica, algo que nos permita llevar a cabo esta conversación difícil? Pues como hace ratito, depende en primer lugar a qué que te refieres con la conversación difícil, o mejor dicho, qué tipo de conversación difícil sea, ¿no? Puede ser que tengas, no sé, a lo mejor tú y yo, ¿no? Tengamos unas diferencias y ahí puede surgir una conversación difícil uno a uno, y a lo mejor ahí algo que puede funcionar es lo que mencionábamos como la danza, ¿no? Que comúnmente se le conoce como Hapkido, ¿no? Que es una técnica ahí oriental de cómo puedes tú sin realmente estar cediendo ante los argumentos, tú puedes hacer este tipo de movimiento en donde yo te escucho y permito que me lleves hacia que me muestres tu punto de vista y tu perspectiva de por qué, y justifiques por qué me estás diciendo eso que piensas, ¿no? O sea, que no solo se quede en un mensaje simple, decir, es que no me gustó esto, bueno, David, ¿y por qué no te gustó? ¿No? Entonces, ir más allá, ir profundizando para conocer esa perspectiva. Y a lo mejor ya con una perspectiva más amplia, resulta que a mí me hace sentido tu molestia, ¿no? Y viceversa. O sea, es ir danzando sin chocar, porque los dos choques, ¿no? Cuando dos personas se enfrentan y cada una quiere solamente sostener su punto de vista, pues se hace una fuerza inamovible y solamente llega un punto en donde no llegan a un acuerdo, se pueden lastimar, puede haber incluso una ruptura emocional o de la relación incluso, y no se llegó a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez ahí el objetivo era imponer la razón y no realmente buscar llegar a un acuerdo. Esa podría ser una de las situaciones. Ahora también hay en equipos de trabajo, ¿no? Y ahora, dentro de estas conversaciones difíciles uno a uno, creo que en ocasiones, y no puedo generalizar, pero así hablo por mí, en ocasiones, algunos líderes
porque no podría llamar líderes, sino jefes, cuando sucede esto, Autoridades, ¿no? Autoridades, tratan de imponer su punto de vista. Y creo que el verdadero liderazgo es cuando tenemos este tipo de conversiones difíciles, por ejemplo, no sé, se me ocurre lo que viene en el libro de Liderazgo Consciente de Fred Kaufman, que lo pone como muchos ejemplos, una entrega de algún tipo de reporte, ¿no? O sea, es que yo requiero que me entregues este reporte tal día, tal fecha y tal hora, ¿no? Pero ahí quedó. O sea, sí hubo un acuerdo de cierre porque la otra persona dijo que sí, pero la otra persona tal vez se quedó inconforme, ni validó si tenía la posibilidad de entregarlo en ese tiempo, ni validó cuáles son las métricas con las que les va a medir el resultado ¿Qué del reporte, expectativas tiene qué del expectativas reporte? tiene del reporte, y simplemente dijo sí, porque eso también es muy común entre un colaborador y su líder, ¿verdad? Es decir, sí, pero a veces no tienes la respuesta clara para decir el sí. Entonces, pues ya se da el proceso de que no te dio tiempo porque tuviste otras cosas que hacer o presentaste un reporte y no cumple con las expectativas de la otra persona. Entonces, ahí está involucrada la tarea, el reporte. Sin embargo, si esta entrega de reportes se cumple en tiempo, pero no en forma y fondo, pues surge una diferencia de opiniones y entonces se da una conversación difícil. Y si no se da esa conversación difícil, crece la tensión en la relación, Sí. en este punto, desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me quedo enojado porque ya me regañó el líder, porque no entregué el reporte cumpliendo con sus expectativas. ¿Cierto? El líder se queda enojado, yo me quedo enojado porque le dediqué 8 horas de mi tiempo o 7 horas, pero ninguno de los dos estableció un acuerdo y un compromiso y una colaboración. Ninguno de los dos se puso en el lugar del otro. Y entonces, en lugar de ser una conversación difícil, se tornó una conversación que no llegó a ningún resultado, los dos quedamos molestos, no se cumplió con la tarea, yo quedé en desacuerdo también personalmente porque a lo mejor mi autoestima se dañó porque me dijeron no hiciste bien tu trabajo, cuando yo puse el 100% de mi esfuerzo, pero un esfuerzo que no fue validado con las expectativas de la persona que me lo pidió. Sí, tiene que ver justamente con lo que hablábamos la semana anterior, ¿no? Con la cuestión de la inteligencia emocional, incluso, o sea, si se dan cuenta, todo va sumando, ¿no? Entonces, sí es muy común ese ejemplo de, ay, te piden un reporte, no lo entregas, y entonces el jefe, no, es que mira, estos empleados se les paga por nada, no sé, o sea, por poner un ejemplo, no digo, no ocurre, ¿no? Es algo hipotético, ¿no? Que ni pasa eso, pero no, o sea, se les paga por nada, no sé para qué, ya los voy a correr, ¿no? Y el otro lado, es que mi jefe no me entiende, me pasé 8 horas trabajando y mira, ¿para qué? Para que me lo regresara, me esforcé, o sea, y entonces, como no hubo realmente ese cierre del compromiso, pues cada quien tiene su perspectiva. Y luego, aparte, cada uno de repente quejándose y victimizándose por su cuenta, ¿no? Y luego no llegan a una conversación, o sea, no buscan propiciar una solución a través de una conversación. Entonces, es un círculo vicioso que obviamente que va a pasar como una bolita de nieve, pues el empleado va a estar, o el colaborador va a estar inconforme, el líder va a estar inconforme, la relación a poco va a estar desquebrajándose, no sé por qué utilizo esa palabra, pero complicada, habiendo tantas palabras, pero bueno, y entonces llega un punto en donde es insostenible una relación porque todo comenzó porque no se especificaron los compromisos del reporte, ¿no? Claro, y dentro de esto, pues detonan muchos otros aspectos dentro de una organización, como un mal ambiente de trabajo, rotación de personal, ¿sí? Ese malestar cuando tú llegas a tu trabajo, en lugar de sentirte pleno, feliz, en un lugar de colaboración. Y esto es uno de los retos, por ejemplo, para nuestros egresados y para nosotros, ¿verdad? El aprender a cerrar compromisos, llegar a acuerdos y validarlos, ¿verdad? Desde una postura abierta, porque también se sataniza mucho luego las respuestas de sí o no, ¿verdad? O déjame ver porque no puedo darte una respuesta ahorita,
que serían las únicas respuestas válidas Sí. en el momento de que se está pidiendo esta comunicación y estos compromisos, ¿no? O sea, sí puedo entregártelo tal fecha, pero para poder decir sí, requiero hacer Un análisis. un análisis. Si es rápido, está bien, pero no un sí porque sí, porque eso me puede traer repercusiones, ¿no? No puedo cumplir tal vez mi palabra. Y luego un no, pues también es complicado de decirlo, porque luego el liderazgo no lo ve bien, ¿verdad? Pero debemos estar muy claros también nosotros en el saber el por qué argumentar un no, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y estamos en una cultura donde el no, independientemente de un líder o no, Sí. se toma mal, se toma como personal, ¿no? Oye, te invito a mi fiesta de cumpleaños, David. Híjole, ¿sabes qué? No, me siento cansado, no tengo ganas de salir. Újule, no, o sea, no, de repente no sabemos cómo tomar maduramente un no, y es muy válido, como lo mencionas. Sí. O la otra es, ¿sabes qué? Déjame valorar porque hay cosas, información, hay situaciones alrededor mía que yo no puedo tomar una decisión y que requiero consultar para saber si te puedo entregar las cosas, ¿no? Y entonces estás haciendo un compromiso de dar una respuesta, pero ese compromiso de dar la respuesta requiere un 100% de honestidad y responsabilidad. Sí, después te doy una respuesta, pues no es así. No llegamos a nada que sume a este tipo de conversaciones complicadas, ¿no? Entonces, creo que la comunicación dentro de tu casa, con tu pareja, con tus amigos, tiene que ser una comunicación donde tú puedas entender el punto de vista de la otra persona, ¿no? Realmente estoy muy cansado y pues no voy a poder ir, no pasa nada, ¿no? Exacto. Y habrá muchas otras ocasiones en las que podamos estar y al contrario, te agradezco porque me lo dices y entiendo que pues tu semana estuvo muy pesada, ¿no? Exactamente, no, pero en ocasiones tomamos personal, ¿no? Como que, híjole, es casi una ofensa hacia mí, pero pues, no tiene nada que ver con eso. Y, y esto también se da en la escuela, ahorita que hablamos de nuestros alumnos y voy a tocar a los que se han integrado, porque como cortamos la transmisión, por ahí Angie Cedeño, que de repente se conecta cada 8 días y se lo agradecemos, a Edith, a Humberto, a Dano Flores, a Elvia Ortiz, a Maru Camacho, a Bernardo Reyes, a Paco Vargas Vega, a Beto Meléndez, a Marco Urbina y a los otros que estaban conectados y que lamentablemente por ahí tuvimos en la transmisión que perderlos y que espero se hayan conectado. De nuevo, les mandamos un cordial saludo y que nos digan qué tal practican ellos la comunicación, ¿no? Es un reto el comunicarse asertivamente y más cuando está uno involucrado emocionalmente. Sí, la verdad es que es complicado. Vaya, no es complicado, en realidad es simple, pero nos hemos desacostumbrado a hacerlo. Porque date cuenta, en este caso yo veo a mi hijo, o sea, está chiquito, él sabe comunicarse adecuadamente. O sea, te ve a los ojos, obviamente todavía no habla, pero sabe pedir ya las cosas, empieza a hablar, ya dice varias palabras. O sea, lo que busca, va, se dirige, centra su atención en lo que está haciendo. O sea, lo hace. Veo a mi perrita y o sea, me llama la atención porque luego yo estoy con ella, acabo de llegar, vamos a suponerlo, a casa, se emociona y se desborda y todo. Y de repente yo agarro y le estoy acariciando y me pongo con el celular. Y le estoy acariciando y de verdad me pide atención, o sea, como de veme, ¿no? O sea, me sigue haciendo y chilla, o sea, como de, pues me estás acariciando, pero no me estás poniendo atención. O sea, digo, obviamente no lo piensa así, porque pues no es un ser humano, pero al final sí pide una atención en su lenguaje, porque chilla, porque al final no se está en paz hasta que de verdad le dedico plenamente las caricias y la observo o cosas por el estilo. Entonces te digo, no es tanto que sea complejo, es que nos desacostumbramos a hacerlo. Así es, tienes toda la razón. Y sobre todo, también yo lo veo, no es difícil, pero las cargas emocionales que le damos a los eventos, y más en la parte familiar o personal, es lo que complica esa comunicación con nuestros seres más queridos, porque a lo mejor tal vez la practicamos en la empresa, en el liderazgo, pero llegamos a ser a veces un poquito incongruentes porque en la familia no lo podemos hacer. Y
la realidad es que otra cosa que suma la comunicación es ir preparado para una conversación. O sea, ¿qué temas quiero tocar y cómo los voy a tocar con la persona, con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Cómo vas a tocar esa conversación? ¿Cómo vas a escuchar? Y si vas a llegar a una negociación de un acuerdo, pues llevar muy claro lo mínimo que estás permitido a ceder, si se puede llamar de alguna manera. Ajá, el famoso Batman, ¿no? Sí. Que es analizar hasta qué punto, cuál es lo mínimo, como tú dices, que voy a permitir para que yo considere que obtuvo una comunicación o negociación exitosa, ¿no? Un ejemplo a lo mejor muy preciso o muy fácil de entender, pues voy a vender mi coche y a lo mejor yo digo, pues ¿cuánto quieres? No, pues quiero 150,000 pesos. Y eso lo manejo en el mercado, pero yo desde el momento en que a lo mejor que voy a ver con el comprador o posible comprador, digo, yo estoy dispuesto a bajarme hasta 130,000. Menos, no porque ya voy a perder, o siento yo, tal vez no sé si, pero siento yo que voy a perder. Entonces, puedo todavía negociar de 150,000, tengo 20,000 de margen, pero mi BATNA, mi mínimo indispensable para que yo realmente me sienta satisfecho con esta negociación, es eso. Y eso, bueno, es muy fácil de representar en un aspecto numérico, monetario o claro. cuantitativo. Pero lo mismo sucede en un aspecto cualitativo o emocional. O sea, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a lo mejor a negociar, a ceder con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, para que yo me sienta satisfecho conmigo, no sienta que me estoy traicionando, estoy siendo incongruente con mis valores? Y también, pues podemos llegar, o sea, la otra persona se va a sentir igual, porque pues el BATNA va a estar entre los dos, no vamos a proponerlo entre los dos. Y eso se prepara, o sea, no podemos llegar a improvisados a una conversación y sobre todo si vamos a tocar un tema difícil. Y creo que es algo bien complicado, bueno, para mí es algo bien complicado de repente, voy a tocar este tema y pues tengo que llegar preparado. Y a veces eso pues nos gana la pereza, nos gana, pues ahí como se vaya dando, etcétera, en mi caso, ¿verdad? Entonces creo que es algo que hay que trabajar como todo entrenamiento y lo vamos desarrollando. Y por otro lado, hablaste de la comunicación grupal, cuando se tenga que tocar una conversación difícil en grupo. ¿Ahí qué podemos hacer? Pues es interesante, se torna más interesante, ¿no? Obviamente al sumar factores o elementos, pero a veces pasa, ¿no? Que de repente tienes algunos colaboradores que tienen diferencias y ves, ¿no? Que hay un conflicto entre un equipo de trabajo y dices, bueno, ¿cómo puedo resolver, no? En ocasión, un ejemplo muy particular es, oye, pues hay un problema entre, no sé, vamos a poner, para aterrizarlo en el contexto escolar, ¿no? Tenemos alumnos y tienen un equipo de trabajo. Y de repente un alumno se acerca conmigo, alumna, y dice, oye, Raúl, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con mi equipo, no me gusta, cámbiame, por favor, no me siento bien, ¿no? Entonces, fíjate que yo pongo mis ideas y al final terminan imponiendo las suyas. Y entonces, si yo solo me quedo con, perdón, una versión de la historia y tomo una decisión al respecto, seguramente van a quedar insatisfechos algunas de las partes, si no es que a lo mejor todas, incluso quien me lo pidió, ¿no? Entonces, algo importante también es analizar las partes que están siendo afectadas o involucradas en esta situación. Escuchar ambas partes y, por ejemplo, si uno tiene una postura en donde tienes un nivel de autoridad, sea cual sea, pues primero es importante, digo, se utiliza mucho esta palabra, no me encanta, pero el empoderar a tus colaboradores o al equipo de trabajo, el decir, bueno, pues ya platicaste con tu equipo, ya les expresaste lo que sientes, y muchas veces, si no es que la mayoría dicen, no. O sea, ese primer paso tan sencillo de hacer, pero en cuanto al concepto, pero no precisamente en cuanto a las emociones que nos mueven, no se hace. O sea, no he hablado con ellos, no les he expresado. Bueno, pues primero pues sería conveniente hacer eso y ya después a lo mejor si requiere, si ven que aún dialogando no llegan a un acuerdo, bueno, entonces se puede, ya puede utilizar ese nivel o ese poder de influencia, pero sí necesitas escuchar como toda la perspectiva, ¿no? Claro, de hecho,
es algo, para los líderes es algo vital, o sea, no puede ser que tomes el punto de vista de uno y luego el punto de vista del otro, no estando presentes los dos. Exacto. Entonces, cuando te lo llegan a escalar como líder, estas situaciones, y en este caso como autoridad dentro de un salón, pero también se da en una empresa, de esta manera, pues tienen que estar los dos presentes. Si no se pudieron poner de acuerdo cuando los empoderaste, pues vamos a tener que llegar a esa parte de tú ayudarlos a que se entiendan y que se pongan de acuerdo y lleguen a un acuerdo negociado con sus límites, como lo habíamos platicado, pero que sin lugar a dudas sume hacia la organización, en este caso sume hacia su equipo de trabajo y que el proyecto se pueda llevar a cabo, porque el proyecto se va a llevar a cabo sí o sí. Qué mejor que sea en un ambiente de crecimiento a que digan, ah, pues ahí la dejamos esto y no la apuntamos y no hacemos esto para el trabajo, ¿no? Entonces, y vamos a lo mismo, cuando surge ese malestar, no se habla de ese malestar. Y no se habla desde el lenguaje poderoso. Yo estoy molesto por esta situación. No, nosotros estamos enojados porque no hiciste esto. No, pues cuando yo hablo de nosotros estoy hablando de, y nada más estoy yo, pues estoy hablando de, pues no estoy hablando yo como persona, ¿no? El malestar es mío. No puedo decir que tú estés molesto en ese instante. El mío sí es un malestar porque a lo mejor me llevó 6 horas más hacer el trabajo, pero si no lo manifiesto y todavía apunto a mi compañero, pues estoy siendo permisivo con mis valores y obviamente sigo molesto y me estoy quejando y llego al plan de víctima, ¿no? Sí, sí, y el hablar a veces en plural, sobre todo para tratar de confrontar algún problema o alguna situación, en muchas ocasiones es para escudarnos, ¿no? O sea, el no asumir una responsabilidad de que yo percibo tal cosa, de que yo estoy asumiendo tal cosa y que a mí me afectan, a lo mejor a los otros no, porque igual como dices, no tenemos no nos consta que a los demás tengan el mismo sentir. Pero para poder escudarnos, bueno, pues es que nosotros, es que pensamos, es que, no, pues hay que hablar en singular en ese aspecto, porque pues es la percepción propia. Y eso, volvemos a lo mismo, tiene que ver con esa humildad ontológica de decir, oye, yo percibo que no toman en cuenta mis ideas y a lo mejor resulta que dicen, ¿sabes qué? Perdón, es que no escuchamos nunca tus ideas. A lo mejor las dijiste una vez y las dijiste muy bajito y no te escuchamos. Entonces ahí, al escuchar esa historia, todo el contexto cambia. O sea, no es que no tomen en cuenta, sino que yo a lo mejor no estoy haciendo valer mi voz. O sea, precisamente, o sea, cambia completamente la historia y entonces te abre una puerta a decir, sí se puede solucionar este inconveniente. Y sobre todo caes en estas suposiciones y en esta generalización y te compras la historia y tu mente empieza a maquinar Sí, y a maquinar cosas que ni siquiera son claras para ti. Entonces, cuando tú llevas estas situaciones, pues hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Estoy molesto por esto o tengo esta perspectiva de que esta situación no está funcionando para ambos porque para mí esto yo lo veo de esta manera, tú cómo lo ves y vas validando, ¿no? Porque para ir construyendo ese diálogo, pues no es un monólogo, ¿verdad? No puedo estar yo extendiéndome en toda mi historia y mi malestar, sino es ir validando, digo, tú cómo lo ves, ¿no? Para llegar a esos acuerdos y esa construcción, porque al final de cuentas, cuando tú llevas una conversación difícil, es buscar una construcción y que cada persona salga en paz con sus valores, con sus principios y que la relación se torne cada vez más tersa, más suave, de más confianza. No esa relación de tensa, ¿no? Que no te permite trabajar en confianza y con plena libertad de crecimiento, ¿no? sí, la verdad es que la transparencia, la honestidad es básica en la comunicación y es mucho más gratificante el decir, sabes que me equivoqué, ¿no? O la regué o no estoy de acuerdo contigo, pero te lo digo directamente, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo contigo porque pienso esto y esto,
La verdad es que es mucho más gratificante e incluso te ganas el respeto o se gana el respeto de la persona y la admiración de decir, a lo mejor en ese momento no te gusta, ¿no? Porque está en desacuerdo, no me agrada, pero después dices, sé que es una persona confiable que si no le parece algo, me lo va a decir y viceversa. O sea, si le parece, me lo va a decir y puedo confiar y no a alguien que delante mío me dice que sí y por atrás está hablando pestes, ¿no? O dice cosas completamente diferentes a lo que me dijo después, de frente. Pues esa confianza es básica, digo, se menciona muchísimo, ¿no? A veces en entrevistas, preguntas de programas amorosos y eso dicen, ¿no? Y que es que la confianza es básica en la relación. Pues sí, es básica y eso no quiere decir estar de acuerdo todo el tiempo, pero sí poder manejar esa transparencia con respeto, con integridad, respetando los puntos de vista, no queriendo imponer, pero sí defendiendo los propios y la perspectiva y y ser claros, ¿no? Esa claridad en la comunicación también es fundamental. Sí, el respeto al punto de vista del otro es clave en este tipo de situaciones, porque al final de cuentas, nuestros lentes son nuestros, no son de la otra persona. Entonces, cuando nos caiga el 20 o cuando me caiga el 20 a mí de que la otra persona tiene su libre albedrío, su propio entendimiento y su propia interpretación subjetiva del hecho, porque nadie nos dice que su interpretación es objetiva, ni la mía tampoco, porque al final de cuentas están nuestros modelos mentales, como los hemos dicho. Nuestros modelos mentales nos hacen tener una interpretación de la realidad. Y al ser una interpretación de la realidad, es algo subjetivo. Y la otra persona los ve desde sus mapas mentales, desde sus creencias, desde su historia de vida, y también es subjetiva la interpretación. Y eso no quiere decir que sea correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de la verdad. Es nuestra opinión y nuestro punto de vista. Exacto. Y eso no quiere decir que no haya hechos, ¿no? Hay hechos concretos que son, pero la historia que le da cada uno es diferente, efectivamente. O sea, no sé, que aquí está puesto el micrófono, ¿no? Es un hecho. Pero igual y tú tienes una historia respecto a la postura del micrófono, yo tengo otra. Y entonces ahí cambian los mundos, ¿no? Cambia el mundo para cada quien, aunque haya una cuestión objetiva, que tenga que ver tal cual, valga la redundancia, con un objeto, con algo tangible, pero hay criterios en este sentido. Y en ese sentido, a ver, volvemos al ejemplo del reporte que les habíamos dicho, ¿no? O sea, tienes el reporte, está el hecho de que el reporte de alguna manera no satisface las necesidades para lo que se vaya a presentar, ¿no? Pero, pues está el hecho del reporte y el reporte va a tener que salir sí o sí. Y si no pudiste cumplir y dijiste que sí, pues se vale decir, te pido una disculpa por esto y me comprometo a entregártelo de esta manera. Pero para podértelo entregar requiero reunirme contigo una vez, una hora, media hora en estos próximos 2 días para ir validando que va a cumplir con las expectativas, ¿no? O cómo, después de pedir la disculpa, observar y escuchar cuál es el daño que pudo haberle hecho a la otra persona esto y tratar de remediarlo en lo posible, Así es. ¿no? O sea, las disculpas también son válidas. Claro, claro, En definitivamente. una comunicación. Y de hecho, cuando llegas a la comunicación, si te das cuenta que sí, tu punto de vista y a lo mejor te hace ver el punto de vista de la otra persona y te hace sentir que realmente fuiste grosero, no fuiste asertivo, te dejaste llevar por tus emociones, se vale pedir una disculpa para no dañar esa relación importante tanto en tu vida como en el trabajo, ¿no? Sí, sí, sin duda, digo, es un tema profundo eso de las disculpas, igual y lo podemos abordar en otro programa, En otro pero también, o sea, programa. no se trata de, pues conforme voy mejorando la comunicación es perfecta, entonces ya no va a haber problemas, no, o sea, como les decíamos hace rato, puede haber incluso comunicación efectiva y aún así desacuerdos, o sea, eso no garantiza nada, pero o sea, no garantiza que lleguen a un objetivo común, tal vez, pero sí garantiza, o bueno, sí te favorece que por lo menos tú estés en paz y yo esté en paz. O sea, con respecto al mensaje que queríamos transmitir. Y con eso creo que es bastante, ya lleva mucho de gane.
Y ser muy congruente, porque por ejemplo también en las organizaciones, si estableces, y eso da para otro tema posterior también, una cultura, hay que ser congruente, ¿no? Y si vas a poner un estándar como líder, pues tú tienes que ser el primero en practicar ese estándar y ese ejemplo, ¿verdad? Predicar con el ejemplo de lo que quieres para tu grupo de trabajo, ¿no? Y eso pues lo tocaremos en algún otro, en algún otro día. Entonces, haciendo un resumen de nuestro programa del día de hoy, que es la parte de la comunicación, pues es primero escuchar, ¿verdad? Ser empático, validar los mensajes. ¿Y otra cosa? Eh, Identificar las perspectivas de cada uno, ¿no? O sea, profundizar el por qué la persona dice lo que dice, no solamente quedarnos con la primera idea. También el poder, en el caso de un grupo de trabajo, pues escuchar las historias completas, no intervenir directamente o desde un inicio para poder solucionar algo. Entonces, utilizar la humildad ontológica o practicar la humildad ontológica, es decir, tener esa mentalidad de aprendiz y de decir, yo no tengo la verdad absoluta y estoy dispuesto a escuchar tu perspectiva, ¿no? Y si se va a negociar un acuerdo, pues llevar nuestros límites, ¿verdad? ¿Cuál es lo mínimo permitido de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios? Como líderes, empoderar a nuestros colaboradores, pero también aprender a escuchar respuestas que tal vez emocionalmente no nos van a gustar, pero que nos permiten ampliar ese entendimiento entre las partes. Recuerden que siempre cuando surgen este tipo de circunstancias y problemas, conversaciones, pues primero que nada hay que escuchar a la otra persona, ¿no? Desde una manera honesta, porque si no somos honestos se siente, ¿no? Sí, exactamente. Incluso por teléfono, ¿eh? O sea, se nota cuando alguien no te está poniendo atención adecuadamente. Así es. Y bueno, pues nos están dando las 5:30 de la tarde, hora de irnos, ¿verdad? Todavía se conectaron por aquí a partir de Paco, Marco Urbina, Judith Pérez Talavera, José Armando Díaz Guevara, Alex Camacho, Noemí Melgoza, que por cierto nos mandó aquí un emoji, ¿verdad? Nuestra directora del Centro de Medios, que también por aquí se unió a la transmisión, y Elvia Ortiz. Pues les mandamos un cordial saludo, nos despedimos este viernes. Síganos a través de nuestras redes sociales. El próximo fin de semana tendremos ya redes sociales, de acuerdo a lo que nos dijo Franco. Ya tenemos por ahí una imagen para nuestro programa. Y inviten a sus compañeros y a las demás personas a que nos escuchen por Tráfico 109 y también que nos alcancen a ver aquí por Facebook Live y por nuestras redes sociales de Raúl Tello, David Gutiérrez y Franco Huidobro, donde replicamos el programa. Y mándenos sugerencias para tocar temas que sean de su interés y que lo podamos practicar. Y nuevamente, para mí, no creas todo lo que te decimos, practícalo, llévalo a cabo y si te resulta, pues compártenos tus experiencias. Así es, muchas gracias por su atención, por escucharnos. Saludos a Noemí, que nos puso ahí unos comentarios muy gratificantes. Es un honor recibirlos, es para ustedes. Y pues estamos en contacto y como dice David, no nos crean todo lo que decimos, ni tampoco se crean ustedes mismos todo lo que la mente les dice. Eso también es importante cuestionar. Pues estamos en contacto para el siguiente viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en Conciencia y nos vemos y escuchamos en Conciencia Tech. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.